vigilancias para acusar a Basel Gayún de integrante de banda armada, por una conducta que durante el año de investigación no se le halló mácula alguna. Un detalle muy llamativo de la actividad policial sobre el Virgen del Coro es que es de suponer que se están vigilando con más ahínco, tal y como dijo el policía de la sala, a partir de los atentados. No entendemos cómo no vieron entrar el Virgen del Coro el 11 de marzo a Rifat, ni le vieron salir el día 12, porque tuvo que ser Basel Gayún quien declarara esto a la instrucción. Si Basel Gayún hubiese colaborado desde el principio con la policía y con el órgano instructor, explicando todo lo que había hecho, todo lo que sabía, la Fiscalía jamás habría podido acusar luego a Basel Gayún de cobijar a Rifat. La Fiscalía ha utilizado la declaración sincera y colaboradora de Basel para inculparle con posterioridad, de manera rebuscada, y si utiliza su declaración debe utilizarla en su conjunto, no solo una parte, no solo cogiendo lo que interesa y descartando todo lo demás. Si Basel tuviera algo que ocultar o supiera en aquel momento que Rifat estaba involucrado de alguna manera en los atentados, no habría declarado que Rifat estuvo en Virgen del Coro el día 11 de marzo, ya que eso evidentemente le pondría ante la policía en una situación muy comprometida. Hay que preguntarse por qué no se cayó. Dijo la verdad porque no tenía nada que ocultar y porque no sabía o ignoraba que Rifat tuviese algo que ver con aquello. Pero todo es casi peor, porque si la policía vigilaba a Virgen del Coro el 11 de marzo de 2004, tal y como ha asegurado aquí el inspector, Basel Gayún estaría vigilado y detectaba su presencia y las BTS de sus teléfonos localizadas. Entonces, ¿por qué se ha insistido desde el principio de esa manera por parte de la Fiscalía y la Instrucción en acusar a Basel Gayún de actor material y de pertenecer a la banda que participó en los atentados del 11 de marzo? Esta defensa no entiende nada. Basel Gayún llegó a España en 2001 sin conocer a nadie, salvo a un compatriota suyo de su ciudad llamado Kinan al-Najas, que disfrutaba de la doble nacionalidad sirio-española. A este señor esta defensa también le ha llamado en repetidas ocasiones como testigo, tanto en la instrucción como luego en apelaciones, como ante este juicio oral, y tampoco se le ha localizado. Este señor le aconsejó que si a su llegada a España Basel Gayún tenía algún problema de adaptación, contactara con Serján para pedirle ayuda. También le facilitó el nombre de las dos personas. Que Serján le aconsejaría, ya que conocía bien España y trabajaba en la mezquita de la M30. De ese modo conoció Basel a Serján y nunca lo ha ocultado, siempre lo ha explicado. En ese momento Serján trabajaba en la mezquita de la M30. La ilocalización reiterada y durante toda la instrucción y posteriormente para este juicio oral de este señor de Kinan al-Najas vuelve a provocar otra grave indefensión en mi cliente, al privársele durante toda la instrucción de explicar cómo conoció a Serján Ben Abdel Majid Faket. Y esta ilocalización, esta falta de presentación del testigo a la causa, no puede perjudicar nunca a Basel Gayún, que se esfuerza continuamente en ofrecer todas las pruebas de descargo posibles y que no se consiguen por causas ajenas a él. He de recordar a la sala que Serján, en el momento que Basel Gayún llegó a España, disfrutaba y disfrutó durante mucho tiempo de una beca concedida por una agencia española llamada la Agencia de Cooperación Española. Es decir, una persona respetable, sin antecedentes penales, nada sospechosa para autoridades españolas, con medios económicos, que pagaba regularmente al casero dentro de los 5 primeros días de cada mes, y que llegó a prestar a Hatem Ganuit Yemnum 700.000 pesetas para su empresa. Una persona, digamos, sin nada sospechoso, sin ninguna sombra que hiciera pensar a Basel Gayún que se trataba de una persona relacionada con elementos radicales extremistas, ni a Basel Gayún, ni a la mezquita, ni a la Agencia de Cooperación Española.
El retrato que de Serhan hace Hatem en su declaración ante la sala y que consta en el sumario, al tomo 24, es muy similar al que realiza Basel Gayun. Al principio de conocerle Hatem, dice que Serhan era una persona normal y después comenzó a radicalizarse, a hacerse violento hasta llegar a exigirle el pago de la deuda de manera violenta. Este mismo testigo también confirma, por otra parte, las relaciones de Serhan o las posibles relaciones de Serhan con la policía, cuando su declaración manifiesta que Serhan, el último día que le dio, en marzo de 2004, le pidió que le acercara a la comisaría de ventas. Recordemos que según el testimonio depuesto en sala por Cartagena, parece ser que Serhan también tenía buenas relaciones con miembros de la OCIE y le vio reunido con ellos en una cafetería a donde llegó acompañado de Said Berraj. Hatem también confirma lo declarado por Basel en cuanto que Serhan se estaba preparando para irse de España, para irse a Túnez, y por eso necesitaba el dinero. Otra prueba más de que la relación de Basel con Serhan era distante es de que jamás en el último año se detectó a Basel Gayun en el piso de Serhan el tunecino. Desde que se casó no se detectó, solo una vez. El Ministerio Fiscal y de Instrucción, en su conjunto, ha utilizado como la gran prueba de cargo en este proceso la telefonía y todo lo relacionado con ella, terminales, tarjetas, BTS. Me extenderé con mayor profundidad en el informe de Yaman Zugan. Aquí simplemente señalar las grandes incongruencias en lo referido a Basel Gayun y desvelar la realidad de su tráfico telefónico y a qué se reduce. Se ha presentado a la Fiscalía como evidencia incontestable de que Basel pertenecía a una célula terrorista islamista que había utilizado durante un tiempo un terminal de Rifat, cuyo mayor delito demostrado hasta el momento es haber fallecido en Leganés. Parece ser que a partir de la instrucción de este sumario va a cobrar todo valor probatorio para incriminar a cualquier individuo en una causa penal que dicho individuo haya utilizado en algún momento de su vida el terminal o la tarjeta de otro individuo que sí pueda estar implicado por otras razones, quizás de más peso en una causa criminal. De este modo va a ser sencillísimo resolver cualquier trama de banda organizada. Esto es lo que sucede con el terminal llave del Leganés, propiedad de Arre Rifat, que 3 meses antes había utilizado Basel Gayun, porque, como ya explicó en su declaración judicial cuando le preguntaron y nadie sabía nada acerca de que lo hubiese usado, se le había retorcido. Vamos a ver, a mi cliente le asignan la utilización de 3 terminales. Un Motorola, que mi cliente asegura no haber utilizado jamás, pero lo que ocurre es que este Motorola ha albergado la tarjeta, una tarjeta de Rifat, y como la tarjeta de Rifat esta también ha estado en el Panasonic que utilizó en su día Basel, resulta que relacionan un Motorola en el que jamás se introdujo una tarjeta de Basel Gayun con Basel Gayun simplemente porque Arre Rifat ha utilizado una tarjeta en él. No sé si ha quedado muy claro, pero lo vuelvo a repetir por si la sala precisa más aclaración. Se le adjudica un Motorola a Basel Gayun. Mi representado dice que jamás lo ha utilizado. Y lo que parece que ocurre es que Rifat introdujo en ese Motorola la misma tarjeta que utilizaba en el Panasonic que durante un tiempo utilizó Basel. Este medio traslado de la tarjeta del Panasonic de Rifat a otro teléfono sirve al Ministerio Fiscal para asegurar que el Motorola V3670 está relacionado con Basel Gayun. Y esto es literalmente falso. El Panasonic EV GD52 encontrado en Leganés, este terminal efectivamente pertenecía a Rifat, que se lo dejó a mi cliente en enero cuando se fue a San Sebastián. Lo utilizó durante ese viaje y se lo devolvió a Rifat al llegar a Madrid. Lógicamente el terminal de Rifat se halló en Leganés por su fallecimiento.
¿por qué adjudican el Panasonic allá en Leganés a Basel? Si era Rifat, es más, el propio Panasonic en la agenda de teléfonos figura el nombre de Basel. No creo que Basel se coloque el número de teléfono en la agenda de su propio teléfono. Y el Siemens S35 es el único y verdadero teléfono de mi cliente, y el que tenía cuando fue detenido. Ahora pasaré con el asunto de las tarjetas, que esto aún es más peliagudo. El asunto de las tarjetas telefónicas, en el caso de Basel Gallón, es meridianamente claro y exculpatorio en lo que respecta a mi cliente, y de haberlo querido el Ministerio Fiscal se hubiese dado cuenta hace mucho tiempo que mi cliente nunca ha podido estar ni en los trenes ni en Leganés. Voy a ser conciso. En el folio 10.949 del tomo 39 señala claramente que la tarjeta utilizada por Basel Gallón, correspondiente al número de teléfono 654311710, se encontró bajo las BTS de Madrid Capital desde el 10 de marzo hasta el 15 de marzo de 2005, en todo momento. Más claro imposible. Jamás pudo estar en los trenes, como le acusaba el Ministerio Fiscal y como siguen acusándole algunas acusaciones. La única vez que se les... perdón. En lo referente a las llamadas, mi cliente no mintió nunca. No mintió nunca. Existe perfecta correspondencia entre lo que dijo en su primera declaración policial y en todas las demás acerca de las personas que conoce y las llamadas que tiene acreditadas en los informes policiales. Nunca ha mentido. Yo creo que es un dato a considerar de importancia por el tribunal. Mi cliente, antes de tener la instrucción del Ministerio Fiscal delante, los datos de sus tarjetas telefónicas, sus enlaces, sus contactos, ya dijo a quién conocía. Y efectivamente, luego los datos de telefonía no han hecho más que confirmar estos temas. Por ejemplo, en los recientes llamadas, entre el 20 de septiembre y el 5 de marzo, entre el 20 de septiembre de 2003 y el 5 de marzo de 2004, habló con Serhan 10 veces. Quiero decir, no parece que 10 llamadas en 7 meses correspondan a una estrecha relación personal con Serhan, sino más bien correspondían a ese alejamiento de que Basel habló. Las otras llamadas son consideradas sospechosas por la policía y por la fiscalía en referencia a este número de teléfono, son las realizadas a Fuad El Moravit, a Harry Rifat Anwar, a Raset Olatakcha, solo 2 veces y el mismo día 17 de octubre, que coincide con la fecha en la que Harry Rifat se va a vivir a Villaverde con los Olatakcha, de una fecha muy alejada de marzo de 2004, llamadas con Bilal, su hermano que está en Emiratos Árabes Unidos, y con Anand Waki, que es otro amigo que tiene en Sebastián. Es decir, a todos ellos mi cliente admitió conocerles en su primera declaración. No ocultó nada. En el folio de 10.051, y analizando la otra tarjeta telefónica correspondiente al número 658-622-198, que fue hallada en poder de Basel, se vuelve a confirmar por BTS y por la policía que desde el 9 de marzo hasta el 15 de marzo de 2004, fecha en que comienza a trabajar en Ugena, Basel Gallón no se mueve de Madrid Capital. Respecto a sus contactos son los mismos que los de otro teléfono, menos Rashid la Daksha, a que no le llama nunca, y a Serhan, que solo le llama 2 veces. En definitiva, con la primera declaración de Basel Gallón podrían haberse ahorrado el informe de telefonía, ya que coincide 100%. Respecto al célebre gorro de Leganés, hemos tenido que escuchar a la policía científica decir que cuando dicen que recogen muestras al azar del gorro y solo identifican la muestra genética de Basel en su informe pericial obrante al folio 27.033 del tomo 86, no significa eso.
Cuando escriben se recogen muestras al azar, no significa eso, sino que significa que recogen todas las muestras que pueden encontrar y que realizaron un profundo estudio de todos los ADN del gorro. Esta defensa entiende que no es razonable que escriban en sus diligencias, en sus informes periciales, una cosa y que lo pongan al plenario y digan otra. Si los informes señalan que al azar, recoger muestras al azar no significa realizar un estudio detallado de todo el gorro. En ese mismo gorro que recogen en Leganés, esas dos muestras al azar del gorro, es decir, no recogen todas las muestras posibles que pueden existir en el gorro. Ese gorro venía una etiqueta que ponía Abdullah. Es evidente que el dueño del gorro se llamaría Abdullah. Si la anterior ya vimos, y habéis explicado por esta defensa en el escrito profesional de acusación de lo referente al posible viaje del gorro desde Virgen del Coro a Leganés por parte de Harry Rifat, a que en Leganés se hallaron increíblemente 217 huellas digitales, 217 huellas digitales, entre ellas las de los siguientes individuos: Ahmed Nasser, Abdelkrim Begalali, Mohamed Abduri, Ahmed Jefaf, Samir Al-Tamer, Mustafa Maimouni, Yunus Raichi, Farouk Bogafer y Idris Chebli, más el omnipresente Safwan Sabah, de que se detectaron dos huellas dactilares exteriores sobre un libro que dice que entregó hace 5 años y no sabe cómo. Podemos decir que no se ha hablado con Basel como con todos los demás cuyo rastro se ha hallado. Es decir, algunos les pueden prestar libros, pero Basel no puede utilizar gorros. Además, en el caso del ADN, el ADN se puede transportar por terceros, sobre todo tratándose de un gorro. La huella digital ha de ser plasmada por el propio individuo, aunque también debe tenerse en cuenta que todas las huellas lofoscópicas halladas en Leganés son encontradas en libros. No se recoge siquiera una sobre un pomo, un cuadro, una barandilla, el lavabo, etc. Basel evidentemente ha sufrido un trato discriminatorio y perjudicial cuando el hecho de que se hallara allí el gorro con el ADN ya le había explicado Basel desde el primer día. La explicación más normal, como ya expliqué en mis profesionales, de que se haya encontrado en Leganés el gorro con ADN de Basel es que Rifat lo hubiera transportado hasta allí entre las pertenencias que recogió de Virgen del Coro el 11 de marzo de 2004. Ya que mayor abundamiento en nuestra lógica, ningún rastro de mi cliente quedó más en Leganés, ni huellas dactilares, ni pertenencias, ni reconocimientos de ningún habitante de la casa. Y de los hechos y hallazgos posteriores de Leganés se pueden decir muchas cosas, como se han oído en esta sala. Sería muy extenso analizar, pero para ver la peculiaridad de lo ocurrido en Leganés y lo extraño de las circunstancias que allí se produjeron, basta reseñar algunos apuntes. Desgraciadamente, los fallecidos en Leganés no han tenido abogado en este pleito. Mohamed Afalá alquiló un piso que no estaba publicitado en periódico o en sitio alguno, a una gestoría que solo tenía ese piso en alquiler. Y las personas de esta gestoría aseguran no conocer a Mohamed Afalá con anterioridad. Extraño alquiler. El vecino del piso donde supuestamente se suicidaron los fallecidos en Leganés era un policía, parece que adscrito a la unidad de García Castaño de seguimientos, que tenía documentación de ETA. Extraño vecino. Tras la explosión no se hallaron rastros de sangre en las paredes ni en sitio alguno. Extraña muerte. No se realizó autopsia a los supuestos suicidas, por lo que no sabemos la hora real de su muerte. Al contrario, que sí se realizó al geo fallecido Torronteras al menos por 2 veces. La ley de juicio criminal exige que se realicen autopsias. No valen con exámenes suficientes. Existen al menos 4 testigos que han prestado declaraciones en esta causa, que sabían de la existencia del piso de Leganés
mucho antes de las 3 de la tarde, que es cuando se adjudica el mérito Gómez Menor de haber localizado el piso. Y son Cartagena, Sánchez Manzano, Abdelkader Cunya y un TEDx que declaró que le llamaron para que estuviera listo sobre las 12 porque iba a ocurrir algo gordo en Leganés. No se sabe qué explotó en Leganés tampoco. Solo se hallaron envoltorios de goma seco, pero no se llegaron a hacer análisis de nada. Es otra mera deducción lo que explotó en Leganés. No se hicieron análisis. La mayoría de los detonadores que se hallaron en Leganés fueron hallados formando pelotas y no se encontró ninguno detonado. Safwan Sabaj se halló en Madrid el 2 de abril, porque le había llamado a Leque Malamari el 29 de marzo. Extraña presencia. En la recogida de restos y efectos no se guardaron todas las cautelas exigidas por el encuentro criminal al haberse efectuado durante largo tiempo, en varias sesiones y sin la presencia y garantía judicial presente. Otra prueba de cargo presentada contra Basel Gayún es lo que denomina, porque se inventa el nombre, el Ministerio Fiscal, cuestionario de intenciones. El cuestionario de intenciones es un emborronamiento por la parte de atrás de un cuaderno de trabajo de Basel Gayún. Esta representación niega categóricamente que el documento referido sea un cuestionario de intenciones o algo parecido. Esos borrones junto a dibujos de estrellas, firmas y letras sueltas son producto de un día de aburrimiento juvenil realizado dentro de la más estricta privacidad. Ese papel no tiene ningún destino y jamás se le dio ninguna importancia por la policía, tal y como se desprende del informe de la Unidad Central de Inteligencia de la Comisaría General de Información de 3 de diciembre de 2004 al folio 29.132 del tomo 91, que señala que no se hallaron en los registros efectuados en Virgen del Coro tras el 11 de marzo ni vídeos yihadistas ni documentación comprometedora. Recordemos que el registro de Virgen del Coro se realizó en el momento de la detención de los procesados, es decir, que desde la fecha del 3 de diciembre de 2004, desde esa fecha hasta el 3 de diciembre de 2004, cuando la policía estuvo revisando durante todo ese periodo de tiempo la documentación incautada, no se halló ningún solo papel ni documentación comprometedora para Basel Gayún. Esto solo ocurrió en enero de 2006, cuando lo que nadie consideraba que era importante y relevante, ni siquiera que sirviera de indicio, se convirtió en ello. Me gustaría estar de acuerdo con el Ministerio Fiscal en que por muy musulmán que fuera una persona, aún puede escribir lo que quiera como lo hacen los cristianos y los ateos. Continuamente repetimos y escribimos párrafos de la Biblia que son violentos. La mera copia de un escrito o la mera enseñación no puede convertirse en un indicio de pertenencia a la banda armada, porque si no ya estaríamos en un delirio permanente en busca de indicios hasta debajo de las piedras, y que yo entiendo, a veces se entiende que es exacerbar el detalle para conseguir las pruebas que consiguen la condena. Pero entendemos que ese papel, en el que además básicamente ese papel estaba en la parte de atrás de un borrador de un cuadrante de base de trabajo de hacía mucho tiempo, no puede formar parte del argumentario probatorio del Ministerio Fiscal. Decía Salvador Paniker que la religión es un asunto muy personal. Yo le pediría al tribunal que atienda solo las pruebas de cargo que se presenten en el juicio por el Ministerio Fiscal y por las acusaciones, y que deje el pensamiento religioso e íntimo de cada cual fuera de la órbita punitiva. No podemos perseguir todo lo que escriba cada cual por las esquinas de los escritorios, por si lo que encontramos podemos enlazarlo con un ADN que se encontró en Leganés. Esta defensa solicita la libre absolución de Basel Gayún en virtud de todos los argumentos anteriormente expuestos,
ya que no se ha desvirtuado en ningún momento la presunción de inocencia es base de la Ayun, que la Constitución garantiza en su artículo 24 y otros concordantes. Este letrado implora al tribunal que realice una sentencia justa en la que no tenga cabida el da igual o el vale ya, por el bien de la justicia, de los procesados, de las víctimas y de este país. Muchas gracias. Gracias. 30 minutos de descanso.